Esta presentación que voy a hacer ahora ya les fue enviada a sus correos. Ustedes ya la descargaron. Ahora la vamos a explicar nada más. Como no lo pudimos trabajar la semana anterior. Esta es la introducción a este importante libro de los Hechos. Tenemos una lámina ahí, una pintura hecha por Girolamo Muciano de Pentecos en el siglo XVI. Lo ocupé porque Wolfgang Bondey en una de sus presentaciones la utiliza. Por eso me gustó también la pintura. Con respecto al título del libro de Hechos. El título original se ha perdido. Los manuscritos llevan los manuscritos tienen muchos títulos para este libro. Por ejemplo, en algunos le denominan Hechos de los Apóstoles. Otros manuscritos figuran, cuando yo hablo de manuscritos, los que tomaron introducción a la Biblia ya saben a qué se refiere. Se le viene una idea inmediatamente a la mente cuando hablo de manuscritos. En otros manuscritos hablan de los Hechos de los Apóstoles. En otros manuscritos está el título Hechos de los Santos Apóstoles. También hay algunos que dicen Hechos de los Santos Apóstoles por Lucas el Evangelista. Como se dieron cuenta, cada uno de los títulos, mientras va avanzando el tiempo, va aumentando en la cantidad de palabras para titular este libro. Estos títulos no se remontan más allá del siglo II. El título de Hechos de los Apóstoles, quiero ver si... no, el título Hechos de los Apóstoles es inexacto, pues se menciona solo dos apóstoles relevantes en esta obra: el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Otros sugieren que el título más acertado sería Hechos del Espíritu Santo. Ese sería el título más consecuente con la obra. Porque el libro presenta la forma en que el mismo Jesús enfocó la atención sobre el Espíritu Santo. Después, es el derramamiento del Espíritu el que pone en movimiento la acción del libro. Se menciona al Espíritu, o sea, hace referencia al Espíritu un total de 50 veces en este libro. Por eso que el título que más consecuente con este libro es Hecho del Espíritu Santo. Acá tenemos un ícono de la iglesia bizantina del siglo X. Se está tratando de ilustrar a Lucas. El autor es Lucas, el médico amado, el testimonio unánime de los autores de otras obras de los 3 primeros siglos después del Señor Jesucristo, le atribuyen a Lucas, el compañero de viaje del apóstol Pablo, esta obra. Los prólogos del tercer evangelio, del libro de los Hechos, son gemelos, están dedicados a un tal Teófilo. Este nombre, Teófilo, no se sabe si es una persona histórica o un nombre metafórico para ilustrar a todas las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Eso no se sabe. Pero como sea, tanto un personaje histórico como a todas las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, es un libro que está destinado en realidad para todas las iglesias cristianas que requieren instrucción acerca de los orígenes del cristianismo y cómo se expande, surge la iglesia y cómo se diseminó por el Imperio Romano. Los prólogos del tercer evangelio son gemelos, porque en el libro de los Hechos hace referencia el autor Lucas a su primer tratado
En ese sentido, el libro de los Hechos sería el segundo tomo de una misma obra. Lucas sería el primer tomo de una misma obra. El uso que en el libro se hace del gran número de términos médicos en sentido técnico da a entender que el autor era médico. Algunos comentaristas dicen eso, que era médico por los tecnicismos que se emplean en el libro de Hechos. Otros autores señalan que esos términos no son técnicos, no son términos técnicos propios de un médico, sino que corresponde al lenguaje del habla común de la gente. Bueno, no, el hecho de si es médico o no, si emplea o no términos médicos, el apóstol Pablo alude a Lucas como el médico amado. Era efectivamente médico. Ambas obras están escritas empleando las mismas características del vocabulario, gramática y estilo. Es decir, es el mismo autor, por la gramática, el vocabulario y el estilo con el cual escribe. Hay aproximadamente 50 palabras en Lucas que también aparecen en el libro Los Hechos y que no se hallan en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Por lo tanto, el que está escribiendo acá es el mismo que escribe Lucas. El autor se identifica como compañero del apóstol Pablo en sus viajes. Aparece en segunda persona del plural, nosotros. En Hechos capítulo 16, hay muchos textos, 16, verso 10, por ejemplo. Se incluye dentro de la narración, por lo tanto, fue compañero de viaje del apóstol Pablo. El destinatario, bueno, Teófilo no se sabe si corresponde a una persona histórica o las iglesias fundadas por el apóstol Pablo. Hay dos fechas. Una fecha. Algunos señalan que es antes del 70, antes del 70, después del Señor Jesucristo. Porque en el año 63-64, después de Cristo, comienza la persecución contra los cristianos por Nerón. El hecho de que Lucas no lo registra, porque en el libro de los Hechos menciona las persecuciones, pero no menciona la persecución de Nerón, es porque cuando está escribiendo Lucas, esa persecución de Nerón vendrá después de él, después de que se escriba el libro de Hechos. Tampoco menciona el libro de Hechos la destrucción del templo de Jerusalén, es decir, el 70 después del Señor Jesucristo. Ese argumento de la destrucción del templo de Jerusalén, cuando habla de que ha comenzado una nueva dispensación, comienza la era del Espíritu, y la obra de Jesucristo dio como finalizado, como terminado el sistema de la institución de la religión judía, pudo haberle dado un argumento muy fuerte para señalar que el antiguo pacto había ya caducado, pero no lo menciona. Por el hecho de no mencionar el 70 después de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén, ni la persecución de Nerón en el año 63-64, entonces se asigna la fecha antes del año 70. Esa es la razón, porque no se menciona de él. Otros autores comentan que Lucas se suele datar en el año 80 después de Jesús. Una fecha aproximada para el libro de Hechos sería entonces entre el 80 y 90 después de Jesús. Bueno, esas son las dos fechas en que se estima que este libro pudo haber sido eh, registrado. El apóstol Pablo estuvo en Roma, o estuvo con Pablo, Lucas le acompañó. Escribe el apóstol Pablo su segunda epístola a Timoteo. Se cree que era gentil, convertido en Antioquía, unos 15 años después de Pentecostés. La gentilidad de Lucas se puede deducir porque el apóstol Pablo hace una distinción de judíos y los que proceden de los gentiles en el libro de Colosenses. Y cuando habla de los gentiles, en esa lista de los gentiles se encuentra el nombre de Lucas, el médico amado. Por eso se deduce que es gentil. En ese sentido, entonces, sería el único no judío que escribió un texto de la Biblia, del Nuevo Testamento. Todos los demás son judíos.
Se desconoce la fecha y las circunstancias de su muerte. Pero sí, en este hombre, este autor, Lucas, poseía una elevada capacidad literaria. Escribe poemas. Los poemas se escriben, siempre los poemas los escriben en su lengua materna. Y aquí en el libro de Lucas y también en Hechos, principalmente en Lucas abundan los poemas. Por lo tanto, está escribiendo en su primer idioma, en su idioma materno. Tenía una elevada instrucción, sabía escribir muy bien. Era conocedor también de las cosas judías. Lo más probable es que haya sido un prosélito entonces. Un prosélito es un gentil que se ha convertido en la religión judía. Si se ha circuncidado, se ha hecho de la religión judía. Y si no se ha circuncidado, es un temeroso de Dios. Pero él conoce muy bien las cosas judías. Y también él conoce muy bien, este autor, conoce muy bien. ¿Qué es lo que es esto, mis hermanos, hermanas? Esa, las siglas La Septuaginta. en la Septuaginta. Perfecto, Ay, en la Septuaginta. Muy bien. Él conoce Lucas, conoce muy bien la Septuaginta. Está familiarizado con la Septuaginta. Se destaca por la exactitud histórica de los pormenores de sus descripciones, relatos, y por sus descripciones dramáticas también. El largo viaje marítimo narrado en los últimos capítulos de Hechos ha sido considerado por los técnicos como un portento de exactitud y destreza dramática. El hombre ha leído bastante, ha leído las novelas, ha leído bastante escrito porque está muy familiarizado con la escritura. ¿De qué trata el libro de Hechos? Hechos de los Apóstoles. Este libro narra el origen, el desarrollo y la extensión de la iglesia cristiana. De eso está hablando este libro. El origen, desarrollo y extensión de la iglesia cristiana. Desde la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés hasta el tiempo cuando Pablo predicó el Evangelio estando en Roma. Hechos es un puente entre los evangelios y las epístolas. Los evangelios anticipan la existencia de la iglesia, en tanto las epístolas presuponen la existencia de las iglesias. Los propósitos de este libro es narrar los orígenes, aportar un relato coordinado de los orígenes del cristianismo. También tiene un propósito apologético. ¿A qué se refiere este aporte o propósito apologético? Defiende la fe. No es una amenaza para el Imperio Romano, como trataban de acusar al cristianismo, que es una amenaza para el Imperio Romano. Acá trata de defender la fe cristiana. Pues vindica el testimonio cristiano ante las autoridades romanas. Existe un elemento polémico también. Otro de los propósitos del libro de Hechos. Cada vez que se presenta el Evangelio a las comunidades judías, un gran porcentaje de ellos le rechaza. Solamente algunos se convierten. El Evangelio una y otra vez es rechazado por los judíos. Hechos es un documento misionero. Esa es otra de las características de este libro. Es misionero. En la gran comisión, y seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Pero de manera fragmentaria por el espacio del libro. Se mencionan dos capitales. Se mencionan a dos apóstoles. Se mencionan Jerusalén y Antioquía, a Pedro y a Pablo. Además se destaca por sus discursos prominentes. Las palabras predicar, hablar, dar testimonio, gentil, iglesia, apóstol, creer, bautizar. El Espíritu Santo es la clave del éxito de la misión cristiana o la misión evangélica.
Otra de las características del libro de los Hechos es los reiterados discursos. Si alguien quiere tener un modelo de los discursos de la iglesia primitiva, debe estudiar el libro de los Hechos, porque allí se encuentran abundantes sermones o discursos. De hecho, los discursos en el libro de los Hechos constituyen la tercera parte del libro, lo que manifiesta la importancia que tienen para el narrador. Cada vez que hay algún milagro, por ejemplo, hay un discurso. En estos discursos suelen intervenir uno de los protagonistas. Jesús, por ejemplo, en uno de sus discursos, Gamaliel, otro discurso, Esteban, Pedro. En total, el apóstol Pedro en el libro de los Hechos predica 11 discursos a registrar. Y Pablo, 10 discursos. Hay otros discursos también, Demetrio, Galión, Santiago, Tértulo y Festo. Bastantes discursos en el libro de los Hechos. Esa es la característica. Bastante, abundan los discursos. La fuente que va a utilizar Lucas para registrar su obra, para componer su obra, bueno, él fue testigo presencial de los acontecimientos que está narrando, porque fue compañero del apóstol Pablo en sus viajes. Y como Pablo es el que lo disipula, o es el apóstol que lo aprueba para que él escriba una obra y sea integrada dentro del canon sagrado, el apóstol Pablo también es otra de las fuentes que él va a utilizar para componer su obra. También está Bernabé, Silas, Felipe, Marcos. Lucas consulta con todos ellos para preguntarles acerca de los pormenores de lo que ocurre cuando se origina, se extiende la iglesia cristiana. Lucas evita los semitismos y también los latinismos. No hay semitismo y también no hay latinismo, los evita. El libro de Hechos de los Apóstoles, aparte de narrar el origen, desarrollo y extensión de la iglesia, proporciona una guía para todas las iglesias de todas las épocas. Es decir, una guía para todas las iglesias de todas las épocas. Reviste de carácter normativo lo que enseña en este libro. ¿Cuáles son el criterio que se puede establecer para determinar si lo que Hechos informa es normativo o solo informativo? Cuando empleo esta palabra normativo, quiero significar que lo que relata Hechos es una práctica normal dentro de la iglesia, que debe ser aplicado, practicado dentro de las congregaciones cristianas, observado, fomentado, es decir, se debe imitar, porque es para nosotros también lo que se logra ver ahí. ¿Cómo se determina aquello? ¿Bajo qué criterio? De lo que menciona Lucas en Hechos, para nosotros es obligación observarla o no. Es cuando un incidente se repite en más de una ocasión. Si el libro de los Hechos no presenta un incidente en más de una ocasión, entonces eso nos reviste de carácter normativo para nosotros. Es decir, no estamos obligados a, a imitar lo que se está indicando o informando ahí en ese libro. Pero, si en el libro de los Hechos, en más de una ocasión, se repite un incidente, es por el hecho de repetirlo en varias ocasiones, eso sí, reviste de carácter normativo, debe ser observado, practicado dentro de la iglesia cristiana. No sé si le he logrado explicar eso o tengo que dar algún ejemplo, mis hermanas, hermanos igual. No sé si hay hermanos, parece que son todas hermanas ahora en la tarde. Voy a ver. Yo quisiera, hermano, un ejemplo para entenderlo mejor, por favor. Perfecto, muy bien. Perfecto, perfecto. Vuelvo enseguida.
Muy bien. La hermana Bárbara entonces había pedido un ejemplo para explicar lo que encierra de carácter normativo o no normativo. Y lo voy a escribir. El libro de Lucas, en el libro de Hechos, presenta en Pentecostés, después, capítulo 6, sí, por eso capítulo 5, donde la gente, los cristianos, vendían sus propiedades. Vendían sus propiedades. ¿Y qué hacían con los recursos? Ya, eso, apóstoles. Ya. Se lo daban a la iglesia. Ya, ese siguiente es lo que menciona Lucas. Ya. Lo que menciona Lucas, ¿es de carácter normativo o solo informativo? Si es informativo, no es obligación para nosotros el imitarlo o aplicarlo en nuestra cultura, en nuestro contexto. Si es informativo. Pero si es normativo, es decir, encierra carácter y está revestido de carácter normativo, eso quiere decir que se debe aplicar, practicar, imitar en nuestros contextos. Ese incidente de que los cristianos vendían sus propiedades y el dinero se lo daban a los apóstoles, ¿eso será solo informativo o tiene carácter normativo para nosotros los creyentes? ¿Qué creen ustedes, mis hermanas? ¿Informativo? ¿Por qué es informativo? Porque hoy en día no es como, o sea, eso es como que nace del corazón de uno si uno vende algo y lo puede donar a la iglesia o algo así, pero no es como una norma, como algo que tenemos que hacer sí o sí. Perfecto, muy bien. Se entendió bien la idea, entonces. Perfecto, eso es. Netamente informativo. Si fuese normativo, entonces, todos nosotros los clientes tendríamos que vender nuestras propiedades, vender nuestras casas, y el dinero llevárselo a la iglesia o llevárselo a las autoridades de la iglesia, para que estos recursos se distribuyeran entre los cristianos de más escasos recursos. ¿Qué pasaría eso si haríamos eso en la actualidad, mis hermanos, hermanas? No, no lo harían, yo creo que poca gente lo haría. ¿Y si lo harían? ¿Lo harían? ¿Qué ocurriría? No tendríamos dónde vivir. Exactamente. Estaríamos en la indigencia. Terminaríamos en, Seríamos en las más pobres calles. Claro, estaríamos en la indigencia. No tendríamos dónde vivir. y gente. Sería, no, estaríamos indigentes, claro, no tendríamos dónde vivir. No, estaríamos en una situación muy, muy complicada. Bueno, eso. El, Bueno, no es que vendían todo, los cristianos vendían todas sus propiedades, sino que vendían las propiedades que tenían, los que tenían más recursos económicos tenían. No es que vendían sus casas, sus tierras, sino las propiedades que tenían. Pero no encierra carácter normativo aquí. Y a eso entonces, es solamente informativo. Pero el libro de los Hechos, cuando habla acerca del bautismo con el Espíritu Santo, por ejemplo, cuando habla acerca de esto, bautismo con el Espíritu Santo, bautismo con el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos. Después de la conversión. Ya, después de la conversión. Eh, Ocurre muchas veces, no se registra solamente una vez. En Pentecostés, por ejemplo,
los apóstoles estaban convertidos, el apóstol Pablo estaba convertido, después de 3 días recibió el bautismo del Espíritu Santo. Los samaritanos estaban convertidos y después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Los efesios primero creyeron, se bautizaron y después recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Se menciona muchas veces. Entonces, la conclusión es que aquello encierra carácter normativo, es decir, que se debe replicar, que se debe vivir, se debe cultivar, enseñar en todas las épocas, en todos los tiempos, porque Lucas no está informando, sino que él está indicando que aquello reviste de carácter normativo, es decir, en todas las iglesias debe experimentarse aquello por la cantidad de veces que se menciona. El bautismo con el Espíritu Santo después que las personas se hayan convertido. En estos, sin embargo, de los hechos informativos, de lo que enseña el libro de los hechos informativos, aunque no reviste de carácter normativo, sin embargo, los principios que se narran allí, eso sí, son de carácter normativo. Los principios, no la práctica, los principios. Por ejemplo, porque esos principios se enseñan en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, las personas que vendían sus propiedades se lo entregaban a los discípulos para que nadie tuviese necesidad. ¿Qué principio se está enseñando Lucas en ese pasaje, o en esa ilustración, o en esa información que él da? Amar al prójimo. Muy bien. La generosidad, el amar al prójimo. Muy bien, eso está enseñando. Eso sí, ese principio reviste de carácter normativo. Siempre el creyente debe caracterizarse por aquí, por amor al prójimo y por la práctica de la solidaridad entre la iglesia cristiana. ¿Qué otro propósito tiene el libro de Hechos de los Apóstoles? Presentar el triunfo del cristianismo a pesar de los obstáculos y la persecución feroz que éste vive. Porque han habido persecuciones en el libro de los Hechos, pero se superan. ¿Qué más se logra ver aquí? ¿Qué más podemos ver? Con respecto a Hechos de los Apóstoles, en la interpretación del libro de Hechos, algunos exégetas, algunos teólogos, escritores, señalan como Anthony Joaquema y John Stott, sostienen que los materiales históricos son solo eso, históricos. Los materiales didácticos han sido preparados para enseñar. El material histórico narrativo de Lucas, en el libro de Hechos, no tiene propósito didáctico, ni propósito instructivo. Por tanto, intentar buscar enseñanzas sobre la obra del Espíritu se debe distinguir principalmente en sus partes didácticas y no en sus partes históricas. Se encuentra material didáctico más precisamente en las enseñanzas de Jesús, en los sermones, en los escritos de los apóstoles, pero no en sus partes meramente narrativas. Por tanto, los pentecostales, dice John Stott y también Anthony Joaquema, que no son pentecostales, cometen un error al utilizar los materiales históricos del libro de Hechos para formular doctrina y prácticas cristianas normativas. Ellos dicen que ese es un procedimiento, o sí, es una hermenéutica incorrecta, un procedimiento hermenéutico incorrecto. Lucas no tenía la intención de que su texto fuera utilizado como material para enseñar doctrina y prácticas normativas para la iglesia de todos los tiempos. Es lo que señalan estos dos autores, Antonio Joaquema y John Stott. Por otra parte, los pentecostales indican algo diferente. Sostienen que el material histórico no tiene valor didáctico. Esa idea, esa explicación es arbitraria. Porque el género de hechos no es simplemente histórico. El género de hechos es eminentemente teológico.
Lucas no era solamente un historiador, era un teólogo. Él trata y lo que hace es reflexionar la historia y a partir de ahí forjar teología. Lucas tuvo la intención de enseñar lo que es normativo para la doctrina, la práctica y la experiencia cristiana. Lucas y Hechos no son una obra separada, son dos tomos de una misma obra. Y esto no solamente lo mencionan los teólogos pentecostales, sino también aquellos que son ecuménicos, como Raymond Brown, por ejemplo. La intención de una, es decir, de Lucas, es compartida por la otra, por el libro de Hechos. Lucas utilizó las fuentes y desarrolló su material de modo similar a los historiadores del Antiguo Testamento, es decir, presentar temas teológicos clave para fijar, ilustrar y reforzar esos temas por medio de los episodios históricos, episodios históricos concretos. Lucas tuvo un propósito didáctico o catequístico o instructivo más que simplemente informativo con respecto a su historia del origen y la extensión del cristianismo. Hechos es tan inspirada por Dios para enseñar e instruir en justicia como cualquier otras enseñanzas, incluso del libro de Romanos, por ejemplo, que es una epístola densamente doctrinal. Pablo dice en Romanos capítulo 15, verso 4, refiriéndose al Antiguo Testamento, incluyendo las secciones narrativas, se escribieron para nuestra enseñanza. Es decir, el género narrativo se escribió para nuestra enseñanza. Lo otro es que la teología se extrae de los temas narrativos y se extrae de temas históricos. Lucas nunca llamó evangelio a su evangelio, nunca denominó hechos o historia al libro de los hechos. Pensó que ambos eran una narración, tanto Lucas como Hechos son narraciones. En los hechos tal narración tiene la finalidad primaria de proporcionar seguridad para los creyentes, en lo que creen, es decir, seguridad en la fe de los creyentes. Para eso escribe el libro de Hechos. Y fortalecer la perspectiva teológica. Por tanto, cualquier tipo de historia que se nos haya conservado en el libro de los Hechos está puesta al servicio de la teología y la predicación pastoral. Es lo que comenta Raymond Brown, que es un ecuménico. Y finalmente, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para instruir, para corregir, instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Lucas escribe del mismo modo como los historiadores del Antiguo Testamento, para forjar, ilustrar doctrina. Toda la Biblia es una obra teológica que quiere enseñar teología. Esa es la explicación que dan los pentecostales a este cuestionamiento de que en hechos no se puede extraer doctrinas del Espíritu Santo de esto. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esto, mis hermanas? A estas dos opiniones. ¿Cuál de las dos opiniones le parece más convincente? ¿La primera o la segunda? Yo soy de la opinión que sí, pues obviamente Hecho es un libro donde se pueden extraer doctrinas bíblicas y donde somos enseñados a través de él. Cuando nosotros analizamos ahora los primeros capítulos para la tarea, uno se da cuenta de eso. Exactamente. Perfecto. Sigamos entonces avanzando con este libro. El papel del Espíritu Santo en el libro de ¿cuál es el papel del Espíritu de Dios? Origina y expande a la iglesia. Mira lo que hace el Espíritu de Dios. Origina y expande. Es el protagonista central y necesario. Jesús da instrucciones por el Espíritu Santo y manda a los suyos a permanecer en Jerusalén para ser bautizados con el Espíritu Santo. Habla a través de las Sagradas Escrituras y esta se cumple. Es el Espíritu el que provoca el inicio de la predicación a la gente, en todas las lenguas en el día Pentecostés. Y volverá a descender en un segundo Pentecostés, en la casa de Cornelio, por ejemplo. El Espíritu Santo es quien anima la predicación, en Hechos capítulo 4, verso 30, cuando
están pidiendo, cuando Pedro, Juan, dieron el Espíritu de Dios, dan testimonio en la casa de, perdón, en el Sanedrín. Y dirige también la predicación, como ocurre con el Felipe y el eunuco. Es a quien se ofende cuando se tergiversan el don de Dios, como ocurrió con Simón el Mago. El Espíritu es quien preside las reuniones de los apóstoles, cuando van a solucionar un problema grave de doctrina, los judaizantes. Están diciendo que hay que circuncidarse y guardar la ley para ser salvo. Después de las deliberaciones, Jacobo dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no poner carga sobre los gentiles, sino que se abstengan de sangre, de ahogado, de fornicación y de idolatría. Habla acerca de, no ha parecido bien al Espíritu Santo y a todos nosotros los apóstoles, comenta Jacobo. Bueno, eso es lo que es la acción o la obra del Espíritu de Dios en el libro de los Hechos. Esta parte es la que vamos a ver ahora, mis hermanas. Ver el libro. Bueno, ya vimos la parte de la introducción y ahora nos vamos a Hechos. Vamos a trabajar con el libro de Hechos. En el capítulo 1 vamos a comenzar. En el capítulo 1, verso 1 en adelante, vamos a comenzar. Aquí está la hermana Soledad primero, por favor. Del verso 1 al verso 5, por favor, hermana Soledad, vamos a comenzar. Amén. Dice, prólogo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Muy bien, muchas gracias, hermana Soledad. ¿Qué acción u obra realiza el Espíritu de Dios en estos 5 versículos bíblicos? Todas las hermanas participando, por favor. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios en esta sección? Dice aquí que fue dado mandamientos por el Espíritu Santo. Muy bien, perfecto. Da mandamiento, ¿ah? Da mandamientos por el Espíritu Santo de Dios. Ejerce su voluntad entonces, por medio de Cristo da mandamientos. O el Espíritu de Dios en Cristo va dando mandamiento a los hombres. ¿Qué más hace el Espíritu de Dios en esta sección que acabamos de leer, aparte de dar mandamientos? Se aparece. ¿Se aparece? ¿A dónde dice? ¿En qué verso bíblico dice se aparece? En el 3, Pero ¿quién se aparece? ¿El Espíritu u otra persona en ese verso? Jesucristo. Muy bien, Jesucristo se aparece. Muy bien. No es el Espíritu Santo entonces. Ya, Claro, porque dice por favor. el Espíritu Santo da mandamientos. ¿Qué más se logra ver acerca del Espíritu Santo en este pasaje bíblico? En el último versículo bíblico hay está la otra respuesta. La promesa de que seréis bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien, bautiza. Perfecto. Y el Espíritu Santo da mandamientos y el Espíritu Santo bautiza. Perfecto. ¿Cómo se describe al Espíritu de Dios en este pasaje bíblico también? En el verso 4. Bueno, ya lo mencionó la hermana Alejandra.
pero vamos a repetirlo otra vez, cómo se describe al Espíritu de Dios, La promesa, dice que como la esperar en la promesa del promesa Padre. Muy bien. Se del describe Padre. como la promesa del Padre. Excelente. Vamos a leer esta parte de aquí, de acá. Serán bautizados, y dice aquí, bautizados con con el Espíritu Santo. No está el término fuego ahí, ¿ah? Porque en los evangelios de Mateo dice, seréis bautizados con Espíritu Santo y con fuego, pero no aparece ahí el término con fuego. Solamente serán bautizados con Espíritu Santo. Y, y después, esto en Lucas, en Hechos, en el capítulo 11, nos vamos a adelantar igual, en el capítulo 11, verso 15. ¿Quién puede leer, por favor, ese texto, verso 15? ¿Lo leo? Sí, por favor, hermana Priscila. Y dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Ah, ¿El 15 solamente? el 16, el 16, perdón. Ya. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien. El que está hablando ahí es Pedro. Pedro. Nuevamente Lucas omite esa frase, con fuego. Solamente se dice, serán bautizados con el Espíritu Santo, pero omite la otra frase de fuego. En, en Lucas capítulo 12, verso 49 y 50, vamos a darle lectura otra vez, por favor. ¿Por qué eran las hermanas? Voy a darle lectura a ese pasaje bíblico. Lucas capítulo 12, verso 49 y verso 50. ¿Quién la encontró? Por favor, le puede dar lectura. ¿La Amén. leo? Por favor, mi hermana. Adelante. ¿Quién, hermana Priscila, o hermana Soledad? La hermana Soledad lo tiene lista, ¿no? Porque la hermana Priscila ya leyó anteriormente, la hermana Soledad ahora. Dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Muy bien. Ahí dice, fuego he venido a echar a la tierra. ¿A qué se referirá ese fuego? Y después dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿A qué bautismo se referirá Jesús de Nazaret? Algunos autores, bueno, antes de explicarlo me gustaría saber cómo a primera vista, cómo lo entienden eso, de un solo bautismo tengo que ser bautizado. Fuego viene a echar a la tierra. Yo creo que cuando habla fuego vine a echar en la tierra es del juicio. Muy bien, muy bien. Del juicio, el fuego es otro término o metáfora que se utiliza para describir al juicio. La palabra más clave ahí dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y está muy relacionado con el fuego que le precede anteriormente. Entonces, ese bautismo de Jesucristo es un bautismo de fuego. De un solo bautismo tengo que ser bautizado, dijo en Lucas, esa sección que acabamos de leer. ¿Cuándo fue bautizado en fuego nuestro Señor? ¿Creen ustedes? ¿En qué momento fue bautizado en fuego? El- También en el Getsemaní dice, pasa de mí esta copa. El símbolo de la copa, ¿a qué alude la copa? Cuando le dijo a Pedro, la copa que he de beber, no la beberé.
Y después dice, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa es un símbolo, es una metáfora, pero ¿qué describe la copa? ¿O qué simboliza? Como el sufrimiento, Sufrimiento, la ira. En Apocalipsis la también ira, habla acerca de la ira. La el ira, el juicio, sufrimiento, el juicio, todo eso. Muy bien. el juicio. Entonces acá en Lucas, cuando dice de un solo bautismo tengo que ser bautizado, sería como otra metáfora para describir la copa de la ira o del juicio que va a sufrir. ¿Cuándo Cristo es bautizado con ese bautismo de fuego? Es decir, cuando él recibe el juicio de Dios, la ira de Dios. ¿En qué momento? Se desató Cuando fue a la todo cruz, en la cruz del Calvario. A ese bautismo entonces lo más probable que se refiera, el bautismo de fuego. Muy bien. Quizás por esa razón, Lucas, el mismo que está escribiendo acá el libro de los Hechos, omite en 2 ocasiones que van a ser bautizados con fuego. Solamente la primera frase, serán bautizados con Espíritu Santo. ¿Se entendió esa parte, verdad, mis hermanas? Muy bien, Sí. perfecto. Sigamos con la otra parte entonces. Verso del 6 al verso 12 vamos a leer ahora. El Man Alejandra, vamos a dar lectura. Verso del 6 al verso 12. Ah, faltaba algo, analizar algo, antes de que comience a leer el Man Alejandra. ¿Cuántos días apareció Jesucristo a sus apóstoles, a los discípulos? 40. 40 días, ¿eh? Impresionante, 40 días. Bien. ¿Y de qué le hablaba el Señor Jesucristo a los apóstoles durante esos 40 días que estuvo aquí después de su resurrección? Acerca del reino de Dios. Perfecto. Recuerde que una de las claves interpretativas del Nuevo Testamento es acerca del reino de Dios. Muy importante este concepto de este día, el reino de Dios. Bueno, ya lo he explicado en otra ocasión el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? También estos términos del reino ya, pero no todavía. Eh, yo creo que ya lo tienen claro, ¿verdad? El del reino ya, pero no todavía. Ya se inició, pero no se ha consumado todavía. Bueno, de eso le hablaba, de que el gobierno de Dios ya ha llegado a la tierra, es invisible, es espiritual, consiste en el gobierno de Cristo, en los corazones de todos los creyentes. Ahora sí, hermana Alejandra, vamos a dar la lectura del verso 6 al verso 11, por favor. Amén. ¿Se escucha bien? Perfecto, hermana Alejandra. Ya. La ascensión. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hasta lo sé, ¿cierto? Sí, hermana Alejandra, muchas gracias. Entonces Jesucristo ya ha muerto, ha resucitado y ahora está a punto de ascender. ¿Cuáles son las preocupaciones de los discípulos con respecto al reino de Dios? Recuerda que Cristo le hablaba acerca del reino de Dios. Y los discípulos todavía siguen con una preocupación acerca del reino de cuál era la preocupación que tenían los apóstoles. ¿Qué querían saber ellos acerca del reino? ¿Cuándo se iba a establecer en la tierra? ¿Cuándo se iba a establecer el reino de Israel? ¿Ah? ¿Restaurará el reino a Israel en este tiempo? Bueno, ya le había explicado en qué consiste el reino de Dios, pero de una parte, el reino ya, pero ellos querían saber el reino terrenal, el político, el visible.
en Israel. De eso seguían preocupados los discípulos, ¿ah? Después incluso de la resurrección, que Cristo le había hablado 3 años y medio, y después de la resurrección seguía hablándole del reino de Dios, ellos seguían preocupándose de temas terrenales, es decir, ¿restaurarás ahora el reino de Israel en este tiempo? Bien, y Cristo le responde, bueno, responde de otra manera, en realidad le dice, recibiréis poder. Bueno, se refiere al bautismo anteriormente, bautismo con el Espíritu Santo, a eso se está refiriendo. De acuerdo a ese pasaje bíblico del verso 1 al verso 8, verso 1 al verso 8, ¿cuál es el propósito? El propósito del bautismo con el Espíritu Santo. Para que sean testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, del mundo, digo yo, de la tierra. De la tierra, ¿eh? Ser testigo nada más, solamente eso, pero para ser testigo tienes que tener algo antes. ¿Recibir poder? Recibir poder. Eso es, recibir poder para ser testigos. Eso es, para ser testigos. Y no se lo olvide nunca, es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que nos dice el libro de los Hechos. Recibir poder para ser testigos. ¿Por qué Cristo le promete eso a los discípulos? Porque no tienen poder todavía los discípulos. Ya están convertidos, pero no tienen poder. Todavía están encerrados. Todavía no salen a predicar al aire libre, públicamente. Todavía no hacen la misión. Se quedaron esperando, bueno, obedientes, esperando en Jerusalén. Pero luego se le dijo, recibiré poder para ser testigos. Y efectivamente así ocurrió. Cayó el Espíritu de Dios en Pentecostés y inmediatamente comienza a explicar el apóstol Pedro y a predicar también, que es el cumplimiento de la promesa. No solo lo que dijo Jesucristo, la promesa del Padre, sino que también ya estaba profetizado en el libro de Joel. Pero ellos se quedaron ahí en Jerusalén. Pero el poder que recibieron los apóstoles era no solo para quedarse en Jerusalén, sino que debían seguir. En toda Judea también menciona el pasaje bíblico. Y después en Samaria. Y después hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta donde haya mundo conocido. Bueno, en esa época se entendía, último de la tierra, al Imperio Romano, pero evidentemente que a todo ser humano se le debe testificar de Jesucristo, por lo tanto, hay la última de la tierra desea estar en cualquier rincón del mundo donde haya un ser humano, hasta allí se debe predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero es el propósito, recibir poder. Mientras están en Jerusalén, mientras están allí en Jerusalén, también deben ir a Judea y al mismo tiempo en Samaria, al mismo tiempo hasta lo último de la tierra. El texto bíblico nos está indicando que primero ellos van a finalizar de evangelizar todo Jerusalén y después van a irse a Judea. Y después, cuando terminen de evangelizar a todos los de Judea, van a irse a Samaria. Y después de haber evangelizado a todos los samaritanos, van a irse hasta lo último de la tierra. Si fuese así, no hubiesen salido nunca los apóstoles o los discípulos de Jerusalén. Bueno, en realidad ellos no querían salir, se quedaron ahí en Jerusalén, porque hubo una persecución, por eso salieron. Si no hay persecución, no hubiesen salido. Pero es muy importante este dato. Este bautismo, que se conoce como el bautismo de poder, la segunda obra de gracia, o el bautismo pentecostal también se le denomina, tiene esa finalidad, recibir poder, pero no para quedarse en Jerusalén, es decir, no para quedarse ¿a dónde puede ser? Solo en Temuco, en la región de la Araucanía, Donde o usted vive nomás. en Pailahue, que no salga de ahí, de ese poder, sino que siga fluyendo, se extienda, y no solamente en Chile, sino en todo el cono sur, pero no solamente en el cono sur, sino también a Centroamérica, Norteamérica, pero no solamente en los pueblos americanos,
sino también al Asia, al África, Oceanía, a Europa, a donde quiera que haya mundo, haya tierra, a personas a quien predicarle, hasta ahí se ha recibido ese bautismo con el Espíritu Santo. Las iglesias de misioneras, pentecostales que han sido misioneras, como la Iglesia de Dios, Cuadrangular, la Iglesia de Dios, entendieron muy bien el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, ser testigos para las misiones, es decir, cruzar barreras culturales. Pero aquí en Chile, lamentablemente, lo entendimos solamente para nosotros, muy egoístamente, solamente para nosotros. Por razones históricas se quedó en Chile, por razones históricas y económicas y políticas también. Porque, verdad, en 1909, cuando surge el pentecostalismo, la precariedad, el tema económico era realmente terrible. No había recursos para enviar misioneros, para que un misionero saliera del país, porque ni siquiera tenía para un avión, no tenía para... Si habían problemas de desnutrición, es decir, apenas podían nutrirse, si habían la alta tasa de desnutrición que había en esa época. No sé si alguna hermana conozca la medicina, tendrá algunos datos de la época estamos hablando de los 20, 1909, 1910, la alta tasa de desnutrición que había en el país. Si apenas se podía mantenerse o comer bien, si apenas podíamos comer bien en esa época, imagínense enviar un misionero a otras partes del mundo, era imposible. O comprarse un par de zapatos, ya era complicado. Si la Libé miren, en 1909 surgió la iglesia pentecostal, en Chile, la primera. Y la Libé escribe en el año 67, y él dice, los hermanos pentecostales de esa época andaban con caucho de neumático, andaban, y algunos con zapatos con orificios. Los zapatos andaban, o sea, los pantalones surcidos. Y el chaquetón también, todo surcido. Eran como indigentes. Lo describe Lalibé, de Lalibé o Pinay, de Pinay, algo así. En el refugio de las masas, aquí está el libro aquí está el refugio de las masas, Cristian Lalibé de Pinay. Este es el libro, El refugio de las masas. Lo que lo estoy comentando surge de este libro. Muy buen libro, ¿eh? Una obra, pero clásica. Todos los que estudian o realizan trabajo de investigación con respecto al pentecostalismo en la América Latina tienen que leer este libro de Lalibé, El refugio de las masas. Muy importante. Me lo vendieron como a 10.000 pesos, parece. No sé, el hermano no lo encontró interesante o importante. Bueno, él dijo, esto se lo doy a los que son seminaristas, los profesores seminaristas, pero no entendió nada. Por eso me lo dio, o sea, me lo vendió. Pero es una obra clásica la Libre. Eso es lo que dice la Libre en esa época, por lo tanto era muy difícil enviar misioneros al mundo, porque no estaban los recursos. Apenas se podían sostener, supervivir o sobrevivir. Era una economía de supervivencia en esa época. Pero ahora en este siglo XXI, ya acá la gran mayoría de los pentecostales, hermanos nuestros, son todos profesionales, han estudiado en centros de formación técnica o profesional, tienen grados universitarios, posgrados, algunos tienen magíster, otros tienen doctorado, otros tienen 2 doctorados, son hermanos empresarios. Es decir, ahora ya no está la excusa esa de no tener plata para enviar misioneros o estar preocupado de las misiones. Ahora no. Ahora sí se puede considerar esta bendición del bautismo con el Espíritu Santo que da poder a las iglesias en Chile como un egoísmo de no compartirlo con otras partes del mundo. Así que ahora sí se puede considerar. No sé qué opinan ustedes, mis hermanas, de lo que estoy comentando o estoy hablando ya de herejía. No, en los tiempos que dice usted, igual había harta natalidad, pues. Las familias eran bien numerosas. También, claro. Y, y no tan pocos años atrás, sino que uno igual escucha a sus padres, cosas que ellos vivieron, que pasaron, y tampoco son Claro, tantos años sí, luz. exactamente.
Claro, se compraba el azúcar, se compraba por bolsa el té, y la hierba también, y el aceite se compraba. Impresionante. Mi papá dice que él iba con una bolsita al colegio, llevaba un cuaderno y un lápiz en una bolsita de nylon. Y Claro, eso era todo. sí, sí. No, sí, la situación era compleja. Pero ahora Sí. ya no está no está esa excusa, esa excusa que podían presentar lo antiguo, y de hecho no podían también. Pero a pesar de eso, eso yo lo encuentro heroico, a pesar de esa situación terrible de pobreza extrema, lograron viajar a Argentina, a Perú, a Bolivia, a establecer iglesias, hermanas, bueno, ahora son ancianas, pero en esa época eran más jóvenes, pero entre 5 o 6 hermanas cruzando la cordillera por pasos no habilitados, pero valientes las mujeres a predicar el evangelio a las argentinas. Impresionante, es decir, esas eran realmente misioneras cruzando la cordillera por un paso no habilitado. Frontera. Fueron arrestadas ya, hermanas. De la IEP me cuentan, hermanas de la IEP me cuentan, fueron arrestadas. Y la razón por la cual fueron arrestadas, y dijeron, ¿quiénes son ustedes? Bueno, nosotros somos misioneras, andamos predicando el evangelio aquí en Argentina. Pero no andaban sin documentos, eran nada. Pasaron por un paso no habilitado, nada. Conocían todo ellos. En la cordillera conocían todos esos pasos. Pero esto es lo que andaban haciendo, predicando, a pesar en esas situaciones, igual fueron a predicar. Y levantaron iglesias. En Argentina, la IEP, o las iglesias pentecostales, la Misión Iglesia del Señor, el Ejército Evangélico de Chile, igual está ya presente. Tienen obispo en algunas iglesias también, está muy bien organizada. Es decir, fueron capaces de cruzar la cordillera, avanzar y ir más allá de su propia tierra. Si hubiesen tenido más recursos como los de hoy, la gente de esa época, claro, llena, se va a hartas partes del mundo a levantar iglesias. Porque es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué más otro antecedente podemos ver acá? Ya tenemos claro cuál es la finalidad del bautismo con el Espíritu Santo, y es misionera. La finalidad del bautismo del Espíritu Santo es misión, para hacer o llevar a cabo la misión. Cuando definimos misión, ¿qué es lo que implica o qué significa o qué es lo que involucra cruzar o la misión? Cuando hablamos de misión de la iglesia, la hermana Priscila, que ha tomado misionología, ¿qué implica o qué significa la misión? La misión, el, la predicación del Evangelio. Sí, pero hay que, Ah, traspasar las barreras culturales, eh, por ejemplo, salir de su lugar de donde uno está. El primer lugar, como hablaba el versículo 8 que va a Judea, Samaria. Cuando hay misiones, uno traspasa las barreras de su país, las fronteras de su país a otro país. exacto, cultural, cuando se cruzan las Cultural. barreras culturales. Eso implica la misión, cuando se cruzan barreras culturales. Y el propósito del bautismo con el Espíritu Santo es eso, darle poder para hacer misión. Es decir, para que los creyentes crucen las barreras culturales para llevar el Evangelio a otra cultura, diferente de la nuestra. Es decir, la esencia de las iglesias pentecostales son iglesias misioneras. Si no es misionera, no ha comprendido verdadera y auténticamente el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, y no ha comprendido muy bien lo que significa ser pentecostal, es decir, este movimiento pentecostal, si no es misionero. La iglesia pentecostal es eminentemente, esencialmente misionera, tiene que hacer misiones, cruzar barreras culturales. Bien, en Cristo hay una nube. Bueno, esta nube no es cualquier nube, por supuesto que no. No se refiere a cualquier nube. Bueno, ahí estamos viendo, ¿ah? A esto se le llama la teofanía, no es cualquier nube. Bueno, ahí vemos algunas nubes, varias nubes. Pero es una teofanía. ¿Qué es lo que significa teofanía? Teofanía significa manifestación de Dios. Esta nube entonces es una manifestación de Dios. Es la misma nube que dirigió al pueblo de Israel en el desierto, es la misma nube que se posa sobre el tabernáculo de reunión,
es la nube en la cual Jesucristo vendrá y la nube que se llevó a Jesucristo. Está indicando por medio de esa nube que está entrando al misterio de Dios, que todo la abarca, el presupuesto y fundamento de todos los lugares. Ahora Cristo ha entrado en el misterio de Dios, ahora se ha invisibilizado para los discípulos, ya se ha vuelto invisible, se ha invisibilizado, para estar presente por medio del Espíritu Santo en todos los lugares y en todos los espacios. No se va a un espacio dentro de otros espacios, puesto que todos los espacios están contenidos dentro de él. No se va a un lugar remoto, sino que él ha entrado nuevamente al lugar que siempre ha estado. Su relación con los apóstoles es diferente desde ahora en adelante, es espiritual, es invisible, no corporal como cuando estaba resucitado con ese cuerpo glorificado. La actividad de los discípulos, bueno, se mencionan ahí. Todos estaban perseverando unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y también con sus hermanos esperando la promesa. Esto es lo que podemos ver, aprender en esta sección y es lo que teníamos que haber visto en la semana anterior. Quiero ver la hora. Hasta alcanzamos a trabajar un poco más la otra parte de la otra clase. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mis hermanas, de lo que hemos visto en esta presentación, en esta clase? Antes de trabajar un poco con la guía. ¿O algún aporte? ¿Alguna reflexión? Muy bien. Aquí estamos con la clase que tenemos que ver hoy día. Ya. El verso 15 en adelante, entonces. ¿Quién más falta leer? La hermana Bárbara parece que está todavía debe estar haciendo dormir al bebé. Sí, A la no, Evita. sí, puedo leer. Muy bien, hermana Bárbara. Entonces el verso 15 hasta el verso 26 vamos a dar la lectura. Del capítulo 1, de hecho, ¿cierto? Correcto, hermana Bárbara. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado por los 11 apóstoles. Amén. Perfecto, muchas gracias, hermana Bárbara. La razón por la cual cae Judas, lo menciona el verso 15 al 20, para que se cumpliese la escritura, por una parte, por vender a su maestro. Eso es lo que nos dice el pasaje acerca de Judas. Por eso cae. En otras partes de la Biblia indican más, porque era ladrón. También se puede deducir al estudiar los evangelios,
porque estaba preocupado de temas terrenales, del gobierno, y bueno, por la traición también, es un traidor. Le abrió la puerta a Satanás, y Satanás entró en él. Bueno, esas son todas las otras razones que mencionan los evangelios por la cual cae Judas. Tenía un gran privilegio este hombre, era contado entre los apóstoles, tenía parte en el ministerio apostólico, era uno de los que iba a constituirse en el fundamento de la iglesia, nada más y nada menos que eso, pero lo desechó y lo- no lo consideró digno de servir, o menospreció su vocación. Un pastor que conversó conmigo sobre el liderazgo cristiano, porque mi trabajo de la disertación doctoral tiene que ver con liderazgo cristiano, implementar dentro de la malla curricular del Instituto Bíblico los requisitos y los principios del liderazgo cristiano. Y él trabaja también, da en un instituto bíblico esa materia. Y citó a un autor que habla acerca del liderazgo cristiano. Cuando alguien recibe el nombramiento para este cargo del pastorado dentro de una iglesia cristiana y, y no logra discernir lo elevado de su vocación, no comprende el significado de su gran vocación que ha recibido, del llamamiento pastoral, está hablando él, es peor que una bestia, decía este escritor. Es decir, no ha comprendido cuál es el llamamiento o su vocación. Es peor que una bestia. Y realmente así ha ocurrido en las iglesias cristianas. No ha comprendido lo elevado de su vocación. Bueno, Judas era así. No comprendió su vocación, su elevado, solemne, digna, de la más alta, de las más trascendentales, de las vocaciones que es el liderazgo cristiano, o acá un apóstol, es decir, fundamento de la iglesia. Compró un campo con el dinero que recibió al traicionar al maestro, dice el verso 18, y también se suicidó, y todo Jerusalén se enteró de este hecho. Aquí dice, hay una diferencia con lo que menciona los evangelios. Mateo menciona otros antecedentes, pero que difieren acá de hecho. Dice, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Él compró, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cuál es la diferencia con Mateo? Bueno, Mateo no dice eso, ¿eh? Mateo en el capítulo 27 dice lo siguiente. Aquí lo voy a decir. Mateo 27, 3, 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. En hecho dice, adquirió un campo con la plata. Pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Es decir, con la plata que le entregaron los sacerdotes, compró un campo. Y en ese campo, cayendo, dice, de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Acá en el libro de Mateo dice, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Más ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Acá está diciendo que entregó las monedas de plata. No compró él la moneda de plata, sino que la entregó, la devolvió. Como entregó la moneda de plata, entonces no tenía para comprarla. ¿Y qué hizo él? Salió y fue y se ahorcó. Bueno, eso más o menos lo que después dice más adelante, los principales sacerdotes, tomando la pieza de plata, dijeron, no es lícito echarla en el tesoro de las ofrendas, porque es preso de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. ¿Notaron la diferencia entre la narración de Hechos con lo que dice Mateo? ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Un evangelio y lo que dice Lucas en Hechos. Que Judas no fue el que compró el campo, él entregó las monedas.
Exactamente, ahí vemos la primera diferencia. ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia vemos ahí? Que dice que se ahorcó en Mateo y en Hechos dice que se lanzó de cabeza, cayó Ah, de cabeza. perfecto. Muy bien. Y se reventaron todas sus entrañas, se derramaron. Qué terrible la forma de morir este hombre, ¿eh? Se derramaron y fue notorio a los habitantes de Jerusalén. Por eso se llama campo de sangre. Bueno, no hay un error acá en el relato de Mateo y de Lucas, no hay ningún error. Más bien los dos relatos son complementarios. Mateo devuelve el dinero, perdón, Judas devuelve el dinero. Y va a un campo y en este campo se ahorca. Y cuando fueron a ver a Judas, ya Judas no estaba colgado, sino que ya su cuerpo había caído. No sé qué habrá pasado. Se habrá roto el lazo o se rompió la madera donde estaba sujeta el lazo, pero se cortó la cuerda. Y su cuerpo cayó, ya estaba muerto porque se había ahorcado, cayó sobre piedras filudas, con filo, lo más probable, por eso sus entrañas fueron desparramadas, derramadas por el suelo. Y luego vinieron los sacerdotes o los judíos y ese campo ellos lo compraron a nombre, por supuesto, lo compraron a nombre de Judas. Eh, Obviamente no lo compró Judas, a nombre de Judas lo compraron y ahí para sepultación de los extranjeros. Así se ha armonizado estos dos relatos, pero no hay ninguna contradicción entre uno y otro, sino que son complementarios. Lo trágico era que Judas había sido enumerado entre los apóstoles como uno de los 12, había recibido su parte en el ministerio de ellos, había sido enviado por Jesús como autoridad para echar fuera espíritus inmundos, sanar toda dolencia y toda enfermedad. Impresionante, ¿eh? Es decir, Judas hizo todo eso, expulsó demonios, sanó de enfermedad, dolencias, recibió autoridad. Estaría presente cuando Jesús le prometió a los discípulos que se estarían y se sentarían en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero rechazó todo aquello. Bueno, no creyó porque le faltaba la fe. Esta es la razón. Faltaba la fe. No creían en Jesús de Nazaret. Muy bien, vamos a descansar un momento, una media hora, y después retornamos con lo que queda pendiente de la clase de hoy, mis hermanos. Media hora y después retornamos nuevamente. A lo mismo link, apagamos las cámaras nada más y el micrófono.